A ver, esto se ha echado toda la vida. Si no lo he hecho, pues no nace la simiente, no nace el trigo porque no tiene alimento. A ver, abuelo, toda la vida no. Toda tu vida, que no es lo mismo. Bienvenidas y bienvenidos a RSC, Rescate Sostenible Corporativo. tu podcast salvavidas para sobrevivir en la selva de la sostenibilidad sin morir en el intento. Somos Paula Baldó, transformadora sostenible que puedes encontrar en enviral.es, y Enoc Martínez, estratega de la comunicación que puedes encontrar en enochmm.es. Hola Paula, ¿qué tal? Hola, muy bien, haciendo los últimos programas del año ya, en la recta final. Ya Así que va a estamos ser ahí. ¿el último o el penúltimo? Todavía está por decidir. Luego lo decidimos. Venga, vale, luego decidimos a ver qué hacemos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy creo que yo voy a hablar mucho menos de lo que me sueles hacer hablar, porque tenemos invitado. Hoy tenemos invitado. Esas cosas No me especiales digas. que hacemos una vez al año, más o menos, ¿no? Traemos a alguien que sepa muchísimo más que nosotros dos sobre, en este caso vamos a hablar de algo que ya comentamos en un episodio anterior sobre absorción de carbono, carbonocultura, agricultura regenerativa. Vamos a sacar un poquito de chicha a ese tema, Muy que se bien. quedó así como un poco solo el reglamento y quedó un poco denso. Muy bien, pues hoy tenemos con nosotros a Orson Acosta Romero de Tejada, un viejo amigo, para que nos cuente un poco qué es esto. Muy buenas, Orson, ¿qué tal? Muy buenas, ¿no? Muy buenas, Paula. Pues bien, muchas gracias por contar conmigo para este podcast. Vamos a ver. Muy bien. Pues he mirado en el LinkedIn en el LinkedIn y es Orson, es CEO de Azolia, no sé cómo dice, ¿Azoya o Azola? Azola Projects. Azolla Projects, lo que pasa es que en inglés siempre dicen Azola, así que... Azola. Le pasa como a mí con Enviral, ¿ves? No hay forma de hacer bien el nombre. Sí. Pues en la página web de Azola tenemos: impulsamos un sistema de producción regenerativo que restaure el equilibrio natural capaz de alimentar el mundo. ¡Wow! La agricultura regenerativa es la herramienta natural para almacenar carbono, combatir el cambio climático, adaptarse a los eventos extremos, restaurar el ciclo del agua, potenciar la biodiversidad y aumentar la resiliencia del sector primario. ¡Ostras! Muy Toma buena. Y mira que aquí nos hemos dejado la parte social, ¿eh? También, Ya nos entraba ya no entraba en la web. ¿En qué consiste el trabajo de Azola? ¿Qué es lo que hacéis? Pues bueno, básicamente en Azolla Project somos una empresa con propósito, ¿no? Siempre me gusta empezar por ahí, porque es algo que no es que nos hayamos sumado al tema del impacto y el propósito, sino que nacemos con esa clara orientación, ¿no? Y es transversal a todo lo que hacemos, es decir, todas las decisiones que tomamos pasan por ese tamiz, ¿no? Dicho esto, pues Azolla Projects, como empresa con propósito, tiene un propósito que es hacer del modelo de agricultura regenerativa el modelo de adopción masiva para la producción agroganadera, ¿no? Y entonces, bueno, pues dentro de esto, básicamente facilitamos y financiamos la transición hacia ese modelo, pues buscando maneras de financiar esa transición, que es de que algo hablaremos, creando o facilitando herramientas para medir y monitorizar todos estos impactos positivos que se generan implementando el modelo de agricultura regenerativa. Pues necesitan de unas herramientas, también estamos trabajando en ello, y también pues hacemos, bueno, tocamos un poco la parte regulatoria, ¿no? Trabajando con administraciones a poder establecer marcos regulatorios y haciendo lobby, ya que las agroquímicas y petroleras están muy dados en esto, pues digamos que hemos creado pues eso, la Alianza por el Escalado de la Agricultura Regenerativa, que es un good lobby. Vamos a intentar presionar en el sentido contrario. Bueno, si alguien no lo tiene controlado, todo el tema de agricultura y ganadería siempre ha sido como el gran demonizado en temas de emisiones de huella de carbono, etcétera, porque es uno de los sectores que tiene emisiones difusas, súper difíciles de gestionar y controlar. Y la transformación hacia una agricultura y un modelo regenerativo es un cambio de paradigma brutal, ¿verdad?
Sí, sí, brutal. De hecho, o sea, si salimos de la visión de túnel de carbono, ¿no? Y cogemos esta visión más amplia, yo creo que el sector de producción de alimentos y fibra, ¿no? Al final, del sector agroganadero es el que más impacto tiene. O sea, si miramos usos del suelo, si miramos recursos hídricos, ciclo del nitrógeno, el fósforo, ¿no? Los 9 límites planetarios, pues allí está impactando muy fuertemente, sí, sí. Muy bien. Y ahora entramos en tema de agricultura regenerativa, pero vamos a hacer ahí un poquito de... Lo dejamos un cliffhanger. Antes de eso, nos escuchan muchos oyentes que pues o están decidiendo su futuro o están pensando hacer cambios. ¿Cómo has llegado? ¿Cuál es tu formación? ¿Y cuál sería la formación perfecta para alguien que se quiera dedicar a lo que tú te dedicas? Sí existe, la perfecta. Sí, bueno, pues es una pregunta compleja para mí, ¿no? Así que también me gustaría empezar diciendo bueno, que hay muchas cosas que no se estudian, pero que se aprenden. Las mal llamadas para mí soft skills, ¿no? Y que bueno, los caminos para llegar a un sitio son muchos, ¿no? Dicho esto, yo nunca fui muy buen estudiante. Yo soy graduado en biología, ¿no? Eh, Tardé 11 años en sacarme la carrera porque digamos que siempre estaba... No me ganas, ¿eh? No me ganas. No le ganas, no. Puedes competir con Enoch, sí. Bueno, pues es eso, ¿no? Al final son experiencias vitales. Yo durante muchos, bueno, y sigue siendo así, ¿no? Pero durante muchos años mi foco estaba más en el activismo, ¿no? Y entonces, bueno, digamos que el trabajo era, pues iba haciendo trabajos de temporada, mucho en el sector agrícola, en la hostelería. Y a nivel de estudios, ya te digo, pues me formé en cálculo de huella de carbono, en sostenibilidad a empresas, pero cursos de estos que se dan promocionales, ¿no? Pero no hay ningún curso académico así universitario. Y bueno, sí que todo el proceso de emprender, yo que nunca pues, había creado una empresa ni nada, también he tenido muchas formaciones específicas, ¿no? Como cápsulas formativas. Y ahora, de la mano de conocer la agricultura regenerativa, pues allí empiezo a escuchar sobre diseño regenerativo, sobre economía regenerativa, sobre el desarrollo regenerativo, y ahora me estoy formando en eso también, pues evidentemente en cursos, ¿no? que se dan online. Así que no tenemos el máster perfecto, ¿no? No. No, hombre, yo no lo sé. La verdad es que haría falta para hacer, pues eso, ¿no? Ciencias ambientales, biología, pero luego ingeniería agrónoma, forestales. Sin duda luego pues hacer un máster que esté más orientado a tema de cambio climático, sostenibilidad. Pero bueno, los hay que te dirían que lo imprescindible para ser CEO es un MBA, por ejemplo, ¿no? Así que no sé. Está en mi lista de pendientes. Yo lo tengo en mi lista de pendientes, eso del MBA. Sí. Algún día, cuando tenga tiempo y mucho dinero, porque para eso es lo que hace falta. Sí, sí. Bueno, pues yo creo que ya podemos pasar un poco, si te parece bien, Enoch, al grano, ¿no? Y ahora sí, carbonocultura, secuestro de carbono. ¿Qué es esto? ¿Dónde nos estamos metiendo? Vale, pues mira, lo de carbonocultura me hace gracia porque siempre se utilizaba el anglicismo, ¿no? De carbon farming y de hecho fue con esta directriz aprobada que escuché el término, ¿no? A ver, en cuanto a captura de carbono, al final es una manera, pues como el nombre es bastante descriptivo, ¿no? De capturar carbono que ya ha sido emitido. Y esto dentro del mundo de las compensaciones de la huella de carbono, ¿no? Pues digamos que se diferencia entre lo que es un carbon reduction, una reducción de una emisión, que un carbon removal, ¿no? Una cosa es dejar de emitir algo que teóricamente se iba a emitir, eso es una reducción de emisiones, que muchas veces se ha podido compensar con reducción de emisiones, y un carbon removal o la captura de carbono es capturar algo que ya se ha emitido, ¿no? Y fijarlo, digamos, en un sumidero, puede ser natural o no. Entonces, bueno, un poco el concepto general es este, y bueno, no sé si queréis que os explique cómo se aplica a Europa, o qué es esto del reglamento. Yo iba a matizar que hasta ahora en España, y yo creo que ya lo hemos comentado tú y yo, ¿no? Que en algunos episodios
Actualmente en España, si queremos absorber CO2, solo se admiten plantaciones forestales con unas condiciones muy concretas y muy específicas y poco más. Pero el otro día estuvimos hablando en el episodio 70, ¿verdad?, del Reglamento de Absorciones de Carbono y Carbonocultura, que se supone que abre, ¿no?, el abanico y nos trae cosas nuevas. ¿Qué opinas ahí al respecto del nuevo reglamento? ¿Estás en ello, imagino? Sí, no, nosotros nos afecta de manera directa en Azalea Projects, ¿no? De hecho, cuando hablaba de esta parte más regulatoria, me refiero precisamente a esto, ¿no? A que hay toda una regulación en marcha en Europa que luego pues se va a tener que hacer la transposición nacional, y etcétera. Y entonces ahí hay mucha creación de regulación específica en la que bueno, nos afecta de manera directa y desde luego lo estamos siguiendo, ¿no? Como comentas, Paula, a mí el tema de compensar a través del sistema del MITER, ¿no? A través de reforestación y aforestación, bueno, pues me parece muy limitado, ¿no? Primero porque no, o sea, porque muchas veces más que plantar más, hace falta gestionar lo que tenemos y eso no está incluido. Y claro, y después porque la captura de carbono, estamos hablando aquí en este caso de carbonocultura, ¿no? A través de sumideros o almacenes biogénicos, pues hay muchas otras maneras de hacerlo que en mi opinión de hecho pueden tener muchos más impactos más allá del carbono que se capture, ¿no? Y bueno, celebro que se haya abierto, ¿no?, la visión un poco más y que se quiera intentar encontrar mecanismos de financiación que ayuden a otros sectores dentro de esto que se conoce como carbonocultura. Sí, sí. Vale, y vamos al lío ya. Agricultura regenerativa, ya no sé, que lo hemos dicho ya, pues explícanos un poco qué es esto de la agricultura regenerativa y cómo entra en el episodio de hoy. Vale, bueno, a ver, yo como soy un enamorado, espero no enrollarme demasiado. Nada, no te preocupes, nos encanta tener gente apasionada con su profesión aquí. Siempre que traemos a alguien, es verdad que siempre es alguien muy apasionado con lo que está haciendo, así que va a encajar perfecto. Bueno, si no me hacéis una señal. La agricultura regenerativa, bueno, pues es bueno empezar diciendo que es algo que se dice mucho dentro de esto del desarrollo regenerativo, ¿no?, que debemos abrazar la complejidad. ¿Vale? A mí me he encontrado con algunos periodistas que me decían tienes que definir qué es la agricultura regenerativa en 20 segundos. Y siempre me he negado. ¿Vale? Pues aquí no tienes límite. Entonces, bueno, la agricultura regenerativa, al final la palabra en sí expresa bastante, ¿no? Es regenerar, es volver a generar a algo que ya estaba, ¿no? Pues como hemos comentado, el sector agrícola y ganadero es un sector que tiene muchísimo impacto, ¿no? Es una actividad muy extractivista, al final estamos extrayendo todo el rato y si bien es verdad que el modelo convencional pues, nos ha traído muchos conocimientos, muchas ventajas, está llegando a un punto en el que está topando con sus propios límites, ¿no? La agricultura regenerativa va un poco más allá de la sostenibilidad, es decir, de buscar un impacto neutral, cero, va a buscar un impacto positivo, ¿vale? Esto viene un poco pues, en los años 30, habían dos grandes escuelas, una que pensaba que lo importante era nutrir la planta y otra que pensaban que lo importante era nutrir al suelo, ¿no? Bueno, pues en ese momento ganó la escuela que pensaba que lo importante era nutrir a la planta y eso es un camino que se coge que nos lleva al modelo convencional, ¿no? Donde el suelo es un sustrato que aguanta las raíces y que sujeta, sí. Sí. Y la planta se le pone pues, nitrógeno, fósforo, potasio. En ese momento también había una industria de fijación del nitrógeno atmosférico que había acabado las guerras, ¿no? Y que vamos a hacer ahora, y digamos que se alinean muchas cosas, ¿no? Este modelo funcionaba muy bien hasta los años 70. ¿Qué pasa? Claro, es como si a nosotros nos alimentan de arroz hervido. Vamos a vivir unos cuantos años, pero vamos a empezar a estar desnutridos, ¿no? Nos va a faltar hierro, magnesio, muchos elementos, ¿no? Pues a las plantas les pasa lo mismo. Muchos años de NPK,
el suelo se empieza a empobrecer y bueno, ahí entramos con, pues vamos a meterle herbicidas, más fertilizantes, porque claro, empiezan a haber plagas, fungicidas, más tarde llega la Revolución Verde, mejoramos semillas, maquinaria intensiva, digamos que todo eso se va intensificando, ¿no? Y llega un punto en el que, bueno, pues los impactos que se están generando están comprometiendo que el suelo, que es un recurso, puede ser renovable, pero lo transforman en un recurso no renovable. Entonces, la agricultura regenerativa recupera la visión de que lo importante es nutrir al suelo, entiende que el suelo es un sistema muy complejo y es un sistema vivo y que por lo tanto es un ecosistema que no tenemos que alimentar a la planta, tenemos que alimentar al suelo, que a su vez el suelo alimenta a la planta. Eso también te lleva a un cambio de mentalidad donde entiendes que no puedes evitar los procesos naturales y sacarlos, ¿no? Que es un poco lo que busca la convencional, sino que tienes que aprender a trabajar con ellos, a acoplarte con ellos y a potenciarlos, ¿no? Entonces, claro, pues eso es complejo porque algo que también es muy típico de la agricultura regenerativa es que es muy específica del contexto. Los procesos, si tú vas a regenerar los servicios ecosistémicos para acoplarlos y en vez de entrar en un círculo vicioso, ¿no?, de la agricultura convencional, vas a un círculo virtuoso donde cada vez potencias más esos servicios ecosistémicos que mejoran la producción, etcétera. Requiere que entiendas muy bien en qué punto estás, en qué punto está tu finca, con qué suelo estás trabajando, qué servicios ecosistémicos están más afectados, cómo trabajar para acelerarlos, ¿no?, y potenciarlos. Entonces, bueno, digamos que es, yo diría eso, ¿no? Trabajar en restaurar regenerar la salud del suelo, trabajar con procesos naturales y reconciliar la ganadería y la agricultura, que el modelo convencional las divorció. Vale, y eso en teoría suena muy bien y a nosotros nos has convencido, por supuesto. Y yo que tengo huerta, imagínate. Pero, ¿cómo llevas esto a la práctica? ¿Cómo llevas a la práctica de la agricultura o de ganadería estos principios? ¿Y cómo lo mides? Sí, pues, o sea, en realidad esto ahora parece que hay como una serie de movimientos, ¿no?, que están hablando de que la agricultura regenerativa no está definida, ¿no?, que se tiene que definir porque es como muy compleja. Yo quiero decir que no, que se lleva más de 30 años y que hay mucha gente, pioneros y pioneras, que están aplicando este modelo y en su gran mayoría todos son casos de éxito, ¿no? En cuanto a cómo se aplica, no, pues una vez más, y depende del contexto, ¿no? Puedo hablaros de prácticas comunes que hay, ¿no?, Vale. en el modelo de agricultura regenerativa, pero siempre conviene insistir en que la agricultura regenerativa, a diferencia de la agricultura ecológica, no puedes hablar de qué prácticas están aceptadas y cuáles no, porque al final es una visión que se basa en los resultados, en cuáles son los resultados que estamos obteniendo. Es decir, ahí no hay un dogma, ¿no?, ni una serie de casillas que puedas marcar. Sí, no será lo mismo en Galicia, en un clima pues, cercano a la Claro. costa, que en Ciudad Real, pegado a un Y que Mediterráneo. también cambiará los materiales, las minerales que hay en el suelo, de dónde Claro, venga. claro. Bueno, pero algo, lo que decías tú, algunas prácticas comunes que nos hagamos una idea, por lo menos, o en determinadas zonas, yo qué sé. Sí, sin duda. Un principio muy importante es la de no perturbar el suelo, ¿vale? ¿Eso qué significa? Pues tender a sistemas de labranza cero, o siembra directa, ¿vale?, o mínimo laboreo. Pensar que cuando se ara el suelo, se destruyen muchos horizontes, se voltea, hay toda una serie, pues si es un ecosistema, todo eso lo vamos rompiendo, ¿no? Y eso afecta mucho a la microbiología del suelo y a la estructura. De hecho, cuando yo estudié biología y hice edafología, me empezaron a hablar y yo levanté la mano y digo, pero ¿y la agricultura? Y dice, no, esto es un mundo aparte. Los edafólogos dicen una cosa y la ingeniería agrónoma otra, ¿no? Entonces, no perturbar el suelo es muy importante. Una práctica también, o un principio, vamos a decir, es mantener el suelo cubierto, ¿vale? En este sentido, pues hay épocas donde si tú estás, o bien echas mucho herbicida para que no te salgan las arbences, ¿no?,
las mal llamadas malas hierbas adventicias, o te labras unas cuantas veces para que eso esté, mal dicho, limpio, ¿no? Sin embargo, eso expone al suelo, a los rayos del sol, al aire, etcétera, emite mucho carbono porque lo que hace es activar la descomposición. Entonces, tener el suelo cubierto es uno de los principios. Se puede hacer a través de la implementación de cubiertas vegetales, es decir, pues si tú tienes típica imagen del olivar de Jaén todo arado, pues tú allí no tienes por qué arar, no hay una competencia muy fuerte. De hecho, cuando el suelo está bien regenerado y tal, no hay competencia por el recurso hídrico, pero tú puedes sembrar, ¿no? Puede ser cubierta vegetal espontánea, es decir, que dejes las hierbas que van saliendo, o puedes sembrar. O en el caso de que, pues en cultivos de cereales, tú puedes recoger el rastrojo, la paja, ¿no? Y extraerlo, o puedes volverlo a reincorporar, ¿no? Puedes hacer un mulching, que en el caso claro. En el caso del huerto, ¿no? Pues sí. astillas y bueno, al final el tener el suelo cubierto. Luego, otro principio es aumentar siempre la diversidad, siempre que se pueda, ¿vale? La modelo convencional nos mete en monocultivos, cuando en realidad, si tú lo que quieres hacer en la agricultura regenerativa es replicar los procesos naturales, ¿no? Lo que se conoce como biomímesis, pues si tú te fijas, no suele haber un sitio donde solo haya una sola especie. Entonces, es buscar esa serie de sinergias, ¿no? Lo que se llama intercropping, pues yo qué sé, los aztecas creo que era, pues tenían el maíz, la judía y, ¿no? Es el mezclar la agroforestería, etcétera, ¿no? Y un principio también muy importante es la integración de ganado, ¿vale? Una vez más, en los ecosistemas pues siempre hay toda una red trófica, ¿no? Y los animales tienen una función importantísima dentro de lo que es el ciclado de nutrientes, etcétera, ¿no? El modelo convencional separa, divorcia la ganadería y la agricultura, que antes siempre iban juntas, ¿no? Y algo muy clave en la agricultura regenerativa es volver a integrar ese ganado, ¿no? Pues hasta antes estábamos hablando de cubiertas vegetales, se tienen que manejar. Pues tú puedes manejarlas con un tractor o puedes meter ganado que se lo coma, a la vez están defecando, eso aporta microbiología, fertilizan, etcétera, ¿no? Y bueno, en el tema del ganado también está siempre el tema de la ganadería holística, que una vez más es replicar los movimientos que hacen las grandes manadas de ñus, bisontes y todo esto, pues un poco es siempre intentar copiar y ya replicar lo que lleva haciendo la naturaleza miles de años y que de momento le ha ido bien. Vamos, que es observar lo que hace la naturaleza sola y luego intentar aplicarla, ¿no? De alguna forma. Ya que ahí tenemos que meter mano, ¿no? Porque ya no está la naturaleza sola, estamos el ser humano metiendo ahí la pata, pues intentar encontrar esa forma de replicar. Sí, de hecho, bueno, algo que se habla dentro del desarrollo regenerativo, ¿no? Es que el ser humano es naturaleza, ¿no? Nosotros somos naturaleza, solo que encima tenemos la capacidad de ser conscientes y de potenciar, es decir, la naturaleza va sola, nosotros somos unos arquitectos del ecosistema, ¿no? Y no solo podemos acoplarnos a esos procesos naturales, sino que podemos potenciarlos. Entonces es un poco eso, ¿no? Entenderlo y acelerar. Vale, y entiendo que todos estos procesos y todas estas prácticas van a ser positivas de por sí, y entiendo que a largo plazo un agricultor o un ganadero va a ver los beneficios, pero ¿cómo acoplamos esto a un desarrollo legislativo y cómo medimos esto y cómo hacemos este engranaje? Porque yo no lo veo nada fácil. Sí, o sea, desde luego el desafío que tenemos por delante, ¿no? y el desafío que tiene el sector agroganadero es brutal. Más que nada porque es eso, o sea, vale, sí, lo que dices a medio largo plazo todos son ventajas, ¿no?
pero cuando partes de un ecosistema, ¿no? Un agroecosistema que está muy degradado, ese periodo de transición pues tiene un proceso, es un cambio de mentalidad, es entender muy bien cómo trabajar. Entonces, bueno, es complejo. ¿Cómo se encarta esto a nivel regulatorio? Pues una vez más también es complejo, ¿no? Más en los tiempos que nos está tocando vivir, con esta polarización que hay y en estos órganos, ¿no? Pues que está Europa, luego están los Estados miembros y en el caso estatal pues también están ahí autonomías, ¿no? Entonces, a nivel regulatorio, si queréis luego entramos en el tema específico, ¿no? de la directiva de carbonocultura y todo esto, pero bueno, hay muchas regulaciones que están hechas por y para el modelo convencional, ¿no? A nosotros nos pasa, pues se tiene que pedir una licencia para una nueva explotación agrícola, ¿no? Y ya siempre te dicen, vale, ¿y qué va a ser? ¿Agricultura o ganadería? Tú no, los dos. Ya les empiezan a sudar, ¿no? Bueno, pero ¿y qué vacas, gallinas o no? Los dos. ¿Y qué cultivo, no? Pues vamos a hacer sintrópica, muchos árboles con pastos y huerta bien. Y es un problema esto de la regulación realmente para aplicar el modelo regenerativo, ¿no? Entonces, bueno, por eso hay mucho que andar y a nivel de cómo se mide, pues pues, se trata de buscar cada indicador, ¿no? Nosotros en la metodología que hemos propuesto, pues medimos el contenido de carbono orgánico en los suelos, que al final esto es una parte muy importante. Medimos microbiología, ¿vale? Con secuenciación genética, microbiología del suelo, polinizadores, aves, en cuanto a indicadores hidrológicos, ¿no? De agua, capacidad de retención de agua en suelos, capacidad de infiltración. Medimos también el tema de la huella hídrica de producto y nos vamos también a indicadores sociales y económicos, ¿no? Un poco, pues eso, aumento de la rentabilidad a largo plazo, ingresos conseguidos, mantenimiento de aspectos culturales, ¿no? Como son variedades de cultivo o las terrazas que vamos paseando por el monte, ¿no? Y ves en medio del bosque quién ha puesto una terraza allí, ¿no? Pues toda esta serie de cosas también se tienen en cuenta. Te he Pues dicho me que encaja. medimos, pero no cómo. Que eso ya es, vamos, darle todavía la vuelta científica a todo esto. ¿No? Yo quería aprovechar que habías dicho la parte social. A mí me interesa mucho, estabais hablando de cómo se encaja todo esto a nivel legislativo. ¿Cómo se encaja todo esto a nivel de personas? Porque tú lo has dicho hace un momento, es un cambio de mentalidad, es cambiar la forma de hacer, es algo que en teoría es coherente, pero al mismo tiempo es algo que lleva un proceso. Entonces, ¿cuáles son ahí los retos un poco también a nivel de que os dais en contra a nivel de personas, ¿no? Para que adopten ese cambio? Sí, nosotros en nuestra experiencia vemos que o bien agricultores, que es su gran mayoría, ¿no? Pero que son muy mayores, pues 65 para arriba, o bien gente muy joven, sí que está más abierta, ¿no? El grueso que está en medio, pues hay mucho quemazón a nivel personal y es algo que entiendo perfectamente, ¿no? Como has indicado, Paula, pues parece que son el eje del mal en Pues cuanto sí. sí, a lo de cambio climático, cuando en realidad el sector de los agricultores y la ganadería son pues eso, los guardianes, o deberían ser, ¿no? Y los arquitectos de los agroecosistemas que crean ese paisaje mosaico y todo esto. Entonces, bueno, yo entiendo que que haya mucha quemazón. Al final hubo una presión muy grande para que se pasaran a este modelo. Y eso ha llevado de la mano también toda una serie de cultura del trabajo, ¿no? Donde antes hacía falta más gente, pues ahora con un tractor puedes hacer mucho. Es un modelo donde te viene el comercial de turno de la agroquímica de turno y te hace él las analíticas y te da una receta de qué es lo que tienes que poner y digamos Claro. que es fácil, ¿no? A nivel de personas,
hay mucha quemazón, hay mucha legislación que se está haciendo desde despachos sin tener en cuenta la realidad de cada persona. Entonces, cuando tú te acercas, e insisto, ¿no?, en mi experiencia, a hablar y hueles algo de sostenibilidad, es que no, están muy quemados, ¿no? Bueno, y de hecho... Voy a comentar, yo tenía una compañera de carrera que en el pueblo no podía decir que estaba estudiando ciencias ambientales. Claro. Porque, vamos, la echaban del pueblo. O sea, como si alguien se enterase que tal, no podía decir. Entonces, no me acuerdo qué era lo que contaba. O sea, se inventaba otra cosa relacionada, pero que no era tan directo de medio ambiente y sostenibilidad para que nadie le dijese nada. Sí, no. De hecho, a mí me asusta la de cantidad de gente que está abrazando el discurso negacionista. Cada vez me encuentro más agricultores o ganaderos que directamente son unos defensores de la teoría de los chemtrails, o sea que es complejo, ¿no? Sin embargo, sí que es verdad que empiezan a ver, o sea, llevamos años, o como mínimo 3, 4, donde han habido muchas pérdidas de cosechas, si no es por sequías, pues una helada tardía, sino es decir, por una ola de calor. Entonces, eso sumado al aumento del precio de los fertilizantes, ¿no?, que ha sido brutal, pues lo que digamos que está creando un ambiente propicio donde la gente dice, bueno, ¿cómo hago para seguir adelante? Claro. ¿No? Y allí, bueno, pues quieras que no, cuando te sientas a hablar de vamos a hacer tu explotación más rentable. Esto quería entrar ahora, justo, Orson. Estamos hablando, ya hemos hablado de la parte, digamos, práctica, de cómo hacerlo, estamos hablando de la parte regulatoria, pero claro, esto tiene que ser económicamente viable, ya sea a través del reglamento o simplemente con la agricultura regenerativa. Vamos, reglamento quiero decir reglamentación, no este en concreto. ¿Cómo se hace esto y qué se está haciendo en Europa en este sentido? ¿O qué se está haciendo en España en esta parte de agricultura regenerativa y también el carbonocultura? Sí, pues o sea, una de las cosas es el modelo convencional siempre se ha centrado en aumentar la producción, ¿no? Uh-huh. El modelo regenerativo nace de los márgenes, ¿no?, y se centra en aumentar la rentabilidad, ¿vale? Manteniendo la producción, pero es aumentar la rentabilidad. Es decir, el por sí y toda esta gente pionera que lleva ya tiempo aplicando la agricultura regenerativa son explotaciones mucho más rentables, ¿no? Es decir, si tú eres un convencido o convencida, pues digamos que eso funciona de por sí, pero es lo que hemos comentado, ¿no? Al final hay una curva de aprendizaje, hay inversiones necesarias y no es lo mismo partir de un agroecosistema que está más o menos saludable a uno que está muy degradado. Si encima le sumas la crisis climática, pues ya tenemos un buen cóctel, ¿no? Entonces es un poco lo que apuntabas de cómo se hace, ¿no? Cómo se hace más rentable. Bueno, pues es un poco lo que Europa está queriendo aportar con este reglamento, ¿no?, de la carbonocultura, es encontrar mecanismos para financiar esa transición, ¿vale? Más allá de, o sea, el sector agrícola europeo es mega dependiente de las subvenciones, ¿no?, de la PAC, pero se dan cuenta de que no hay suficiente con eso, ¿no?, y que es necesario incentivar cualquier cambio que se dé en una dirección hacia esa transición, y ahí es donde entra el tema del mercado de carbono, mercados de capital natural, también se puede ampliar, ¿no?, a biodiversidad, agua, otras cosas, pero Europa específicamente habla de carbonocultura, ¿no?, o carbon farming en inglés, que básicamente es cuando hablamos de esos almacenes biogénicos o sumideros naturales que actualmente en España, ¿no?, pues es la reforestación o aforestación. El suelo es uno de los sumideros de carbono más importantes que tenemos, y después de tantos años y años de laboreo, de cargarse la microbiología del suelo, de una actividad muy extractiva, están bajo mínimos, ¿no? Claro, pues la agricultura regenerativa puede capturar carbono en suelos. Sí hay gente que es capaz de financiar proyectos de reforestación y aforestación gracias a poder vender esa captura de carbono que se dan, y así pueden pagar ese proyecto,
pues lo que busca un poco este nuevo mecanismo es lo mismo, ¿no? Si tú como agricultor empiezas a implementar una serie de prácticas, vas haciendo un cambio de modelo que conlleva una captura de carbono en suelos y además una mejora de la biodiversidad, reducción de la huella hídrica, oye, si quien contamina paga, ¿por qué no quien está, digamos, limpiando ese aire y regenerando, por qué no debería recibir también un incentivo, un dinero, ¿no? Y este es uno de los mecanismos que se está planteando, que organizaciones, empresas, entidades puedan compensar su huella de carbono a través de ayudar a los agricultores y ganaderos a hacer esta transición. ¿Y en España un poco? ¿El enfoque sigue siendo el mismo? ¿O sí, cómo vamos? Sí, en España, digamos, es eso, ¿no? Pues ahora se ha aprobado el reglamento a nivel europeo. Creo que es hacia julio del 26 se va a haber aceptado metodologías, ¿vale? Uh-huh. Un reglamento te dice qué es lo que tiene que tener, pero de manera específica pues se crean metodologías, ¿no? Metodologías para decir, yo voy a medir esto así, va a ser elegible aquel agricultor que haga esto, etcétera. Entonces, a nivel estatal, ya hace tiempo que nosotros cuando empezamos y nos sentamos a hablar con la Oficina Española del Cambio Climático, tenían muy claro que querían incluir, ¿no? el sector agrícola, más España, que es una de las potencias agrícolas. Tenemos terreno para eso suficiente. Y no solo eso, sino que somos la frontera del desierto y estamos allí. Ya no sé si decir frontera o el proceso puerta. Sí, entonces, bueno, especialmente es muy importante hacer esta transición, ¿no? Porque somos los más afectados. A nivel estatal se está trabajando ya en la creación de metodologías, ¿no? Para implementar este carbon farming o carbonocultura. De hecho, nosotros es una de las que vamos se están haciendo pruebas piloto, ¿no? Nosotros hemos empezado una en 3.000 hectáreas y se va a ver esta metodología. Y luego a nivel autonómico también, pues al menos Andalucía, Asturias, Cataluña, Baleares, Galicia, están queriendo sacar, y muchos ya lo han sacado, ¿no? Tienen su propia oficina del cambio climático y esquemas de compensación a nivel autonómicos. Cuando más bajas a nivel territorial, más puedes adaptar a la realidad de ese sector. Claro. ¿no? Y entonces es un poco eso, es algo que está habiendo, hay grupos de expertos en la Comisión Europea, con evidentemente representantes de distintos sectores de España y se está siguiendo. Sí. Vale. Me parece que tenemos buenas noticias. Oye, tiene buena pinta. Va la cosa bien enfocada. Vale, Despacito y buena letra, pero... Venga, para terminar ya, Orson. Algo que tú veas donde deberíamos poner ahora el foco o donde esté donde tengamos la piedra ahora mismo delante, lo más complicado que tengamos ahora mismo, ¿dónde ves donde deberíamos estar ahí enfocándonos? Sí, pues a ver, yo pienso que el demonio está en los detalles, ¿no? Que se dice en inglés, y que bueno, que todo lo que tiene un potencial grande para hacer el mal, lo tiene también para hacer el bien. Entonces, pienso, a mí me llegas a decir hace 5 años que tendría una empresa y encima estaríamos dedicándonos a temas de compensación de carbono y no me lo hubiera creído, ¿no? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque, bueno, pues al final todos estos mecanismos y visiones basados en mercado, ¿no? Pues han sido y seguramente van a seguir siendo una herramienta perfecta para el greenwashing, ¿no? Entonces, nosotros celebramos cada escándalo que hay, porque eso lo que hace es que haya una purga y que se aumente la exigencia, ¿no? Pero es eso, al final el marco y la norma general están muy bien, pero donde tenemos que prestar atención es cómo se va a aterrizar específicamente, qué metodologías se van a aceptar. Por ejemplo, cómo se va a cuantificar ese carbono que se ha capturado, ¿no? Porque las primeras metodologías a nivel internacional que salían aceptaban que tú podías calcular el carbono que se ha capturado a través de satélite.
pero tú te vas luego a los científicos y ninguno está convencido, tú puedes estimarlo. Ya. Pero si tú vas a vender 1, 2, 3 o 4 toneladas de carbón, tendrá que estar seguro de si es 1, 2, 3 o 4. Claro, ¿no? o sea, podría valer para decir, bueno, el potencial aproximado de este Correcto. Terreno podría ser este. Correcto. Pero el dato exacto... Claro, si tú lo vas a vender y eso va al final estás vendiendo un certificado, ¿no? Pues cómo se mide, eso se va a definir en los distintos esquemas que se creen a nivel nacional y las distintas metodologías, ¿no? ¿Qué cosas se van a aceptar y qué cosas no? Porque, bueno, yo soy un apasionado de la agricultura regenerativa, pero hay otros modelos, como es la agricultura de conservación de suelos, que no labran, y me parece que es un buen paso, ¿no? en la buena dirección, simplemente que no es regenerativo. Si en Argentina tienen mucha siembra directa, mucha agricultura de conservación de suelos, puedes capturar carbono, porque vas aumentando, pero es un carbono fosilizado muerto, no estás, porque te hinchas a echar herbicida y toda la microbiología se queda muy afectada. Entonces, ¿qué cosas se van a aceptar, qué cosas no? ¿Cómo se va a cuantificar? ¿Quién va a poder compensar? ¿No? Sí, al final tendría que entrar en muchas cositas, pero pienso que este es el primer paso. Si esto va a ser algo que realmente ayude o no, pues está por ver. Entonces, pues es seguir de cerca y bueno, pues en la medida de posible exigir y presionar. Que se lo vi bueno exacto, que ahí, ¿no? Exacto. Desde luego. Sí, sí. Muy bien, pues oye, genial. Pues muchas gracias, Orson, por venir a contárnoslo. Hombre, a vosotros, encantado. Más adelante, cuando yo qué sé, pues lo decías, en el 2026 te volveremos a llamar. Venga, yo en mis 30 metros cuadrados de huerta reflexionaré un poco, porque con 30 metros cuadrados da para lo que da, pero bueno, oye, está bien saberlo. Sí, hay mucho que hacer en la huerta también. Muy bien. Venga, hasta otra, Orson, chao. Muchas gracias, hasta luego. Chao. Pues nada, nos vamos, ¿verdad, Paula? Sí. Pues muchas gracias por escucharnos y puedes dejarnos comentarios y sugerencias en podcastidae.com o en tu reproductor preferido. ¿Hasta la semana que viene sí o no? No lo sé. No lo sé. En cualquier caso, nos escuchamos. Chao.